Hola, ¿qué tal? Sumando vigores en Extra Plus. Conversamos en esta edición con Astrid Avendaño, psicóloga, acerca de el bullying. El bullying. El bullying. Me caes mal, entonces te voy a dar tu sopapo, no sé, cualquier cosa de esa. O simple y sencillamente no digo nada y te hago alguna cosa, no necesariamente un golpe, pero te empujo, qué sé. Por ahí es que conocemos por lo general el bullying o la persona que dice cosas groseras al otro, intimidantes, para el menosprecio. Sí. Bueno, el bullying en términos generales podemos entenderlo como un fenómeno que pasa en un grupo, ¿ok? Porque si hacemos una diferenciación entre una discusión entre compañeritos, insertado en el ambiente escolar, porque también existen bullying familiar, existen bullying entre compañeros de trabajo, existe bullying entre primos, existen bullying en el colegio, pero el término bullying, para darle un poquito más de, como dicen, de sabor a esto que vamos a hablar hoy, inició en Europa, y este término tiene un significado como de torear. Es como el que está hincando ahí, está neciando, y entonces el bullying viene de bull, de toro, y bullying es toreando. Entonces es como una manera de provocar a las personas que tal vez se encuentran vulnerables o de alguna manera tienen menos recursos, menos influencia en un sistema, en un grupo, y entonces siempre hay un bully, que es el que dirige a un grupo. Dentro del grupo, obviamente el líder es el bully y los demás son los observadores. Entonces, los participantes, digamos, y hay otra parte que son únicamente observadores. Estos serían, digamos, los elementos de la dinámica de este fenómeno que sucede en las escuelas y que sucede en algunos otros ambientes. Normalmente, cuando se hablaba del bullying, se hablaba del ámbito escolar. Sí, bueno, ya lo ahí surgió. Sí, ya lo otro eran los abusos, nada, es decir, porque el bullying es un abuso, al final de cuentas es un abuso, ¿no? Es una violencia, un tipo de violencia. Un tipo de violencia. Entonces, y estaba inscrita en el ámbito escolar principalmente. Sí. Para el ámbito laboral, el abuso laboral, el abuso de los compañeros de trabajo, etcétera, igual en el ámbito familiar, ¿no? Porque esto se trata de una persona que aparentemente es más fuerte que la persona sobre la cual está cometiendo abuso. Y digo aparentemente. No voy a quedar por ahí. Aparentemente, sí quiero explicar esta parte porque aparentemente el bully tiene como ese ímpetu de querer liderar ciertas cosas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Tiene ciertas habilidades de liderazgo, pero de un liderazgo negativo. Por así decirlo, tiene la capacidad de poder convencer a sus otros compañeritos de hacer cosas incorrectas contra alguien, como usted dice, que le cae mal o que por ejemplo, le hizo algo o se comporta de una manera que no le gusta. O sea, también tiene que ver con el tema de analizar el perfil de los bullies. Y el perfil de los bullies tiene que ver con personas o niños que tienen la costumbre de vivir mucha violencia en sus hogares o posiblemente de que en sus hogares sean muy permisivos y entonces tenga un síndrome del niño emperador, que tenga esa aptitud y ese carácter, por ejemplo, de querer mandar, de querer ordenar a sus propios padres, y esto ya viene en el análisis psicológico y sistémico de dónde vienen los agresores, los bullies, y también para que entendamos de que no viene de la nada, viene también de las conductas aprendidas de los padres o de lo que los padres permiten en el niño y no ha sido totalmente intervenido o corregido en el momento correcto. Ahora, en la parte de la víctima, ¿verdad? En la parte de la víctima tenemos que entender que hay tres tipos de víctimas. La víctima provocadora, la víctima pasiva y la víctima agresiva. En este sentido, hay una diferencia bien sencilla, que el que sufre el bullying, ¿verdad? La víctima que sufre el bullying, siendo pasivo, por ejemplo, sumiso, no se defiende,
permite que lo agredan, permite que lo golpean, y no dice nada. Se mantiene un círculo de violencia en silencio. Mientras que la víctima agresiva es igual víctima, ¿verdad? Pero reacciona de manera agresiva ante las situaciones de violencia o de abuso que está viviendo. Aunque se vea solo. Agresivo sería que se defiende. Exactamente. O sea, la persona, el víctima que se defiende, reacciona verbalmente o físicamente aunque se ve en la desventaja de que aunque él se defienda, pues obviamente va a sufrir el bullying. Porque el bullying generalmente es en grupo. Entonces, 1 contra 5 es difícil de poder manejarlo, ¿verdad? Eso es algo sumamente importante. Ahora el víctima provocador. Hay ciertos niños y niñas que tienen una tendencia, por ejemplo, al perfeccionismo, a ser autoexigente, o hay niños también que tienen la manía de victimizarse, que ya traen ese patrón de víctima. Entonces, los que ya traen ese patrón de víctima, que pueden ser niños o adolescentes que han aprendido de una figura materna o paterna a victimizarse, por supuesto, y estos niños provocan entrar en esta dinámica. Querámoslo o no, en este análisis tenemos que estar claros de la personalidad tanto del agresor como de la víctima, para poder resolver de manera más integral el tema del bullying. Así es. Ok. Ahora, el origen los orígenes de la víctima puede ser cualquiera, a diferencia del origen de quien practica el bullying, de quien es el agresor, que por lo general viene de un ambiente en donde prima la violencia. Son conductas aprendidas. Así es. Ok, la víctima no necesariamente. Sí, también. Es lo que te digo, los niños víctimas aprenden a ser víctimas también. Porque cuando el niño víctima pasa por una terapia psicológica, oigan bien esta cosa muy importante, aprenden algo que se llama indefensión aprendida. Indefensión aprendida es ese círculo, ese sistema o esa manera en que el niño actúa a sentir desesperanza, a sentirse vulnerable constantemente durante el proceso del bullying. Entonces ellos creen que lo que ellos están recibiendo se lo merecen, y si no se lo merecen es porque es lo que les toca vivir y no salen de ese círculo, no solamente defendiéndose, sino que también hablando de este tema con los adultos o con las personas que lo protegen en general. Ya, entonces el niño víctima en este caso se ve vulnerable ante cualquier situación, y cuando esto se desarrolla se convierte también en un adulto con diferentes tipos de trastornos emocionales y mentales, como por ejemplo la depresión mayor. Yo he tratado casos de depresión mayor debido a secuelas grandes de bullying y personas que solamente están en modo víctima, en modo de queja, en modo de reclamo, en modo de siempre me hacen daño, y son personas que están altamente a la defensiva, o sea, rápidamente se ofenden, rápidamente se enojan, y también hay una estructura mental en donde siempre hay alguien como que está sobre nosotros. O sea, siempre hay alguien que es superior a vos, y eso hace que tu sistema de victimización se active. Y cuando se activa este sistema de victimización, la persona toma un rol siempre de víctima, de ser la persona que va a ser la víctima en este caso. Entonces, ahí podemos entender cómo funciona la personalidad de los niños víctimas y cómo se va desarrollando esto en el transcurso del tiempo. Digamos que la personalidad se va moldeando si el círculo de la violencia, que es el silencio, esto es importantísimo. Cuando hay este círculo de bullying, también estás aprendiendo relaciones violentas, permitiendo relaciones violentas entre los compañeritos, y después esto se pasa a la pareja, se pasa a las amistades, se pasa a las relaciones padre-hijo, madre-hija, y entonces se van repitiendo y se van repitiendo. O sea, es toda una cadena que si esto no se puede tratar con terapia, tiene secuelas devastadoras, o sea, fuertes, muy fuertes, porque la persona aprende a sostener
y a mantener este tipo de relaciones violentas. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución en parte es que los niños víctimas aprendan a ser asertivos, a moldear su autoestima de manera apropiada, ni tan alta ni tan baja, entendiendo cuáles son sus virtudes, cuáles son sus necesidades, qué es lo que amerita y sobre todo el tema de cuáles son mis límites y cuáles son los límites que yo puedo poner a las demás personas. Es decir, en este sentido hay que aprender a conocerse completamente uno, reconstruirse cuando uno ha pasado un proceso de bullying de muchos años. Hay niños que pasan desde la primaria con el mismo niño, pasan viviendo años y años el bullying y no encuentran solución, porque la mayoría de las cosas que suceden, los padres de familia y las escuelas no saben intervenir. Y es una cosa que yo vivo recalcando mucho. Hay que tener protocolos de intervención en las escuelas sobre el bullying, protocolos de anti-bullying. Es más, anti-bullying estamos hablando de prevenir, ¿sí o no? De un sistema de prevención sobre el bullying. Tiene que haber también un sistema de intervención post-bullying. ¿Qué significa? Se le pone un punto final a este círculo, a este fenómeno, y luego de eso viene un sistema de intervención por las secuelas del bullying. Es decir, las secuelas del bullying quedan, aunque los niños se separen. El niño, el agresor, queda con un pensamiento de que él tiene el poder, de que él tiene la autoridad, de que él tiene el liderazgo, de que entonces esa parte también hace que su mente se distorsione. Y obviamente se puede convertir en una enfermedad o en un trastorno de personalidad y seguidamente puede ser un adulto peligroso, por ejemplo. No hablemos de delincuencia, hablemos de adultos que puedan ser violentos en sus próximas relaciones, tanto de amistades como de pareja. Sí, eso en el caso del bully. Y en el caso de la víctima, se convierten también en adultos que suelen aceptar este tipo de violencia como algo normalizado. Y eso tampoco es correcto. Y las secuelas emocionales son grandísimas. Es decir, las secuelas emocionales del bullying en las víctimas puede llevar a trastornos psiquiátricos, puede llevar a suicidio. En Estados Unidos, la mayoría de intentos de estos niños que salen con las pistolas de sus padres a matar a las escuelas es porque de alguna u otra manera ellos han vivido bullying y crean un sistema emocional de mucho odio, de mucho rencor hacia las demás personas. Es impactante el nivel de resentimiento y de odio que se genera en estos sistemas, en este fenómeno del bullying, sobre todo en los niños, y cuando van creciendo, van aprendiendo a ser rencorosos, a no perdonar y a aceptar la situación, a resignarse dentro de esta situación y a explotar en otras relaciones o a explotar con los adultos, por ejemplo. Porque hay un reclamo también de que nadie te defiende. Hay un reclamo en estos niños de que el adulto no le pone atención. Hay un reclamo en estos niños que la dirección no hace nada, que solamente los apartaron. Ajá, ¿y ahora qué? Después de que se apartaron, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente proceso? ¿Qué tiene que hacer, qué tiene que hacer la escuela para poder, o los padres en este caso, porque la escuela no puede asumir, por ejemplo, una intervención terapéutica frente al niño bully y frente al agresor, porque el niño bully también tiene una escasez, en sus valores y principios, en lo que nosotros llamamos el respeto, ¿sí o no? Sí, ok, vamos a hacer una pausa, una primera pausa. Metámonos a hablar acerca de justamente esa parte. ¿Qué se puede hacer? Es decir, porque digamos en edades bien tempranas es en la escuela donde se puede detectar al agresor y a la víctima, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es, digamos, el protocolo de intervención para poder ponerle alto a eso antes que ocurra? Vamos a hacer una pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Astrid Avendaño, psicóloga, a propósito del bullying. Decíamos la intervención preventiva. En la escuela es donde se puede detectar de manera temprana. Digo la escuela porque es el medio más organizado de la edad más temprana, ¿no? Y entonces determinan que hay un niño que tiene características para ser abusador y hay niños que tienen características para ser víctima. Hay perfiles. Ya más o menos se conocen, ¿no? Sí. El psicólogo del colegio en teoría debería estar hábil para poder más o menos reconocer tener todas las herramientas, o sea, tener las herramientas para poder identificarlo anticipadamente. Por ejemplo, Carlito se sienta ahí atrás, tiene un grupito de amigos de 3, 4 niños que están tirando papeles, le guiñan el pelo a uno, los hincan al otro, y entonces podemos determinar, antes que suceda el fenómeno, identificar quiénes son los niños líderes negativos, por así decirlo, dentro del colegio. Y estas son herramientas que los profesores deben de aprender, a identificar las personalidades de sus muchachos. Al final, el tema de la enseñanza también es un tema de liderazgo, es un tema de educar en valores. Entonces, el ser maestro es una gran responsabilidad en este sentido, y sobre todo cuando estás tratando con niños. Porque los niños están formándose, están aprendiendo y posiblemente hay muchas posibilidades de que se equivoquen en sus conductas, en sus emociones, y si nos equivocamos los adultos, imagínate los niños. Pues entonces hay que tener esa gran paciencia en las intervenciones preventivas a poder identificar los niños que tienen mayores tendencias en hacer este tipo de conductas, y también, al contrario, identificar los niños que son los más vulnerables, los más bonachones, los más buenos, que muchos de los profesores tienen preferencias con estos niños, y esas preferencias generan mucha envidia en los otros niños. Y en ese sistema de preferencias dentro de los maestros, dentro del aula, del grupo de aula, ¿verdad? De cada sección, vemos que también esas preferencias pueden ser un motivo, y hay que tener cuidado por eso. Cuando uno es maestro debe expresar no preferencias, sino agrado a ciertos niños que por supuesto se destacan. Hay niños que se destacan y lógicamente va a haber una cierta estima un poco más que los otros niños, es ok, pero preferencias o cosas que ya hagan que el grupo de niños sienta envidia o sientan, por ejemplo, celos de este niño, puede ser perjudicial para este niño. Es perjudicial, porque los niños no saben manejar todavía estas emociones, y es natural que ellos expresen estos celos o esta envidia frente tal vez al mejor alumno o al presidente de sección en este sentido, ¿ya? Entonces, lógicamente, tenemos que comprender también ciertas actitudes de los adultos dentro del sistema escolar que provocan a veces el bullying, y como adultos tenemos que prevenir estas situaciones. Ahora, los niños buenos, los niños digamos que son correctos, los niños que están alineados con el sistema escolar, suelen ser, digamos, objeto de burla y discriminación, de aislamientos, y este es el tipo de bullying social que ahora se usa más que el físico. Pues claro, en ciertos niveles o en otro tipo de colegios podemos ver el bullying físico. Siempre hay bullying físico, pero también hay bullying emocional, bullying psicológico, bullying social. Hay diferentes tipos de bullying. Y también, apliquémosle la ley del hielo. Hagámoslo a un lado. A Ingrid, eso es bullying de alguna manera. Sí. Sí. Hasta eso puede ser. Sí, es un tipo de violencia. El silencio, por ejemplo, aislarte, el no invitarte, digamos, a la fiestecita de cumpleaños. Tenía un casito muy bonito de una joven que de ser una chavala extrovertida pasó a ser una niña tímida. ¿Y qué pasa? Y descubrimos en el proceso terapéutico que la niña había vivido un trauma en un cumpleaños de sus compañeritas, ¿verdad? Y que con un problemita que hubo ahí entre dos amiguitas en un cumpleaños, la hicieron sentir mal, la hicieron sentir menos,
y entonces no la volvieron a invitar a otro cumpleaños. Entonces esa niña quedó con su autoestima por el suelo, quedó triste, deprimida, que no sentía su valía. O sea, todas estas cosas que pueden suceder en un fenómeno social, digamos en eventos sociales, influyen o afectan, ¿verdad? En el progreso de las niñas y los niños. Y son cosas que uno, digamos, le toma mucha importancia porque las etapas emocionales en las que estás cuando vivís el bullying son demasiado fuertes con respecto al tema de los pares. Siempre querés pertenecer. Entonces, el tema del bullying y en la etapa de la vida tiene que ver mucho también. Cuando sos adolescente querés pertenecer. Y si no perteneces, y si no te aceptan, y si te sentís diferente, y si, por ejemplo, no tenés buena autoestima y dejas que te maltraten. Entonces, estas cosas hacen que este niño o esta niña no se sienta merecedor del amor y el respeto que los demás tienen que tener hacia él o hacia ella, en este caso. Entonces, ahí es donde tenemos que ver lo siguiente. Para la prevención, siguiendo tu pregunta, tenemos que generar campañas de bullying, contra el bullying, campañas contra el bullying. Y esto no es muy conocido aquí, no es muy conocido aquí. Las campañas de prevención al bullying es, por ejemplo, promover el diálogo entre los niños. El tema de la negociación entre los niños, el tema de la asertividad entre los niños, el tema del respeto y de los valores entre los niños, el tema de la convivencia entre los niños, la convivencia positiva, ¿ya? Entonces, la convivencia positiva inicia desde un aprendizaje en los hogares. Mi tesis de universidad fue sobre el bullying. Y yo estaba investigando cuáles eran los estilos de crianza dentro de los hogares, ¿verdad? Que eran tenían más tendencia a tener niños bully y niños víctimas. Y entonces en este análisis yo descubrí que la crianza permisiva, por un lado, tendía mucho a tener niños más bully. O sea, que no tenían límites y que querían hacer lo que ellos quieran y que podían ser groseros con quien ellos quisieran. Entonces, esta falta de límites permite que los niños no tengan control sobre sus emociones y que se sientan con derecho de poder lastimar a otros, ¿sí? Y en el caso de los niños víctimas, son niños, en algunos casos, pues, era digamos, un estudio en un colegio, por decirlo así. Entonces, agarramos una muestra y de esta muestra, tanto porcentaje de los niños víctimas tenían un alto porcentaje, sobre todo en la crianza la crianza agresiva, en la crianza autoritaria, ¿ya? Entonces, los niños víctimas ya estaban acostumbrados a recibir este tipo de malos tratos. Entonces, hay muchas más probabilidades que los niños que vengan de estilos de crianza, que son muy autoritarios, tengan esta tendencia a sentirse víctimas y a sentirse casi que cómodos o a normalizar este tipo de violencia dentro del colegio. Por eso los niños no hablan, porque no se les ha enseñado a pedir respeto, no se les ha enseñado a poner límites hacia las demás personas. El tema de los límites es importante. Por ejemplo, dentro de un colegio de primaria, para prevenir el bullying, podemos empezar a decir qué me gusta y qué no me gusta, de mí mismo y de los demás. Y ese no me gusta significa yo puedo permitirte que lo hagas si me siento cómodo, o no te permito que lo hagas conmigo, ¿ok? Entonces, el aprender ese tipo de asertividad en los niños va a permitir también mejores relaciones interpersonales y va a permitir también que el niño víctima aprenda a decir que no cuando hay que decir que no, aprenda a pedir respeto cuando hay que pedir respeto, que aprenda a pedir algo sin enojarse o a recibir también un no, en el caso de los bullies, que te contradigan o que te digan que no y a no enojarte, ¿ya? Es un tema de manejo emocional y el tema del manejo emocional tiene que ver también con cómo en el colegio, a mí una especial campaña para el bullying también sería una clase específica de relaciones humanas, literal,
clase específica para los niños desde primaria hasta secundaria de relaciones humanas. Pero ahí tengo yo un pero. Y no el tema de ciencias sociales o de la clase de sociales que daban, que no es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, ahora está formación cívica, creciendo en los valores, morales. está creciendo en valores que entiendo yo que por ahí lo abordan por ahí va. también. Pero ahí yo tengo un pero. A ver, el colegio, la escuela es el lugar en donde adquirimos ciertos tipos de conocimientos. Nuestro aprendizaje principal está en la casa. Sí. Entonces, hablamos del diálogo, hablamos del respeto, hablamos del entendimiento, sinergia, todo esto en el colegio. Pero en la casa llego y entonces le digo a mi papá, mira, fíjate que hoy me dijeron que resolvamos los problemas platicando. Vos sos tonto, chavalo, el golpe. ¿Cómo vas a resolver? Si uno no quiere hacer lo que vos querés, golpe. Eso es lo que tenés que hacer. Entonces, todo lo que se hace en la escuela se cae. Sí, se vota en la casa muchas veces, es cierto. Sí. Y ahora. Porque es decir, si el origen está el origen de abusadores y víctimas está en la casa, la verdad es que la intervención debería de ser en la casa. Claro. Sí, en el colegio te dicen y entonces procurás mantener esa línea, digamos, de aprendizaje, pero la realidad de tu casa te dice una cosa totalmente distinta y ahí eso va a chocar todo el tiempo. Pero que el colegio se mete en la casa, no se puede. No se puede. No. La única responsabilidad, diría yo, que tienen las escuelas en general con el tema del bullying es aprender a, digamos, manejarlo durante. El antes ya vienen los niños con estos patrones de conducta, pero el durante y el después sí es importante la intervención del colegio, porque el durante implica poder aprender a que los niños encuentren el punto medio o la solución, una mediación, porque lo que está pasando es en el colegio. Y como en el colegio hay responsables, hay adultos, ese adulto desgraciadamente tiene la responsabilidad, ese maestro, ese director tiene la responsabilidad de intervenir durante para poder, digamos, evitar un conflicto mayor o evitar, digamos, situaciones trágicas de violencia que se han visto casos en Europa, en Estados Unidos, de niños que se matan y de niños que se suicidan y de niños que agarran una pistola y van a la escuela a tirar balas. Entonces, esas situaciones de violencia son porque se dejó pasar mucho tiempo para que ese niño explotara de esa manera, tuvo que pasar mucho tiempo sufriendo el bullying en silencio y sin apoyo. Entonces, no podemos decir que es completamente la culpa de estos niños que hacen este tipo de cosas o que se suicidan o que matan a la gente, porque en ese proceso también hubieron observadores y no hicieron nada al respecto. O si hicieron algo que no funcionó, también las personas que solo están observando están participando de esa violencia. Si vos estás en un acto de violencia y no te metes y estás ahí, estás permitiendo, estás siendo cómplice y estás siendo parte de ese sistema. Y esa es la responsabilidad de que deberíamos tener todos como ciudadanos. Si vemos un acto de violencia en la calle, en tu casa y en cualquier parte en la escuela, y estás viéndolo, también vos estás siendo abusado, también vos, o si no estás siendo abusado, también vos estás participando de eso y te estás quedando callado. Entonces estás siendo parte de ese mismo fenómeno de violencia. En general, hablando en el bullying, está el elemento de los observadores, que no lo hemos hablado. Los observadores pueden ser pasivos y activos. Ok, vamos a hacer la pausa para hablar de los observadores. Conversamos acerca de bullying con Astrid Avendaño. Regresamos a ver. Seguimos en esta conversación, sumando vigores en Extra Plus. Hablamos sobre bullying con Astrid Avendaño, psicóloga. Los observadores, decíamos, es decir, ya hablamos del abusador, hablamos de la víctima, pero están los observadores que también juegan en este partido. Exacto, hay observadores pasivos y observadores activos. Los observadores activos son los que están
sobre la víctima también, o sea, siguiendo las orientaciones del niño bully, y al final se convierten en bullies. O sea, los observadores activos son los que aprenden, no lo traen ya. Ellos no son, en general no son de manera natural los que están generando la violencia, simplemente están siendo manipulados. Y hay que entender esta parte. El observador activo está siendo manipulado por una emoción que no es ni siquiera suya, simplemente por pertenecer al grupo, por caerle bien al líder, siguen este tipo de actitudes y aprenden a ser así. Digamos, histeria colectiva, digamos. Sí, como que se contagian, pues, o quieren darle seguimiento a esto porque quieren tener una fraternidad, un grupo, y siguen la idea. No son personas, los observadores activos no son personas críticas, sino que son fácilmente manipulables. Desgraciadamente, hay que ser honestos en esta parte, porque cuando uno sigue la corriente de alguien que tiene mucho poder al hablar, que tiene mucho poder de manipulación, entonces estos niños se convierten o llegan a ser partícipes de alguna violencia o un acto de bullying. Pero no es que lo sean. Ellos también necesitan intervenciones terapéuticas, porque están también siendo manipulados a tendencias negativas. Entonces también son víctimas. Se convierten definitivamente en participadores activos, pero son víctimas también del bullying, porque están siguiendo actitudes que son incorrectas tanto para ellos como para otras personas. Entonces, esto es importante. Los pasivos son los que están viendo y no hacen nada. Los que, digamos, no, mejor no me meto. No, es que ahí se tiene que defender él, yo mejor no me meto, ¿verdad? Porque voy a salir agarrando, ¿verdad?, terminación. Entonces somos cómplices, nos convertimos también en personas que silenciamos nuestra voz y en decir alto a este tipo de violencia. Estamos participando de manera inactiva, de manera pasiva también en esta violencia, cuando no denunciamos, cuando no decimos, cuando está pasando, digamos, el pleito, hay una frase famosa cuando nos vamos, te espero afuera, ¿verdad? Ya cuando uno escucha eso, el te espero afuera, ahora sí, nos vemos en la cancha, decían ahí en mi colegio, nos vemos en la cancha, ya sabíamos que iba a haber un pleito. Iba a haber un pleito y que todo el mundo, en vez de detener el pleito, iban a pedir sangre. O sea, los niños que están alrededor del conflicto son personas que también están participando de la violencia. Querrámoslo o no, estamos animándolos a que se golpeen, animándolos a que el otro se defienda, pegarle, y todas estas actitudes permiten que eso continúe y se sostenga. Y eso también es parte de un problema emocional, de un problema psicológico, o de no estar claro qué es lo correcto y cómo se debe trabajar este sistema. Sobre todo porque los niños se dejan llevar por las emociones, ¿verdad? Las emociones, las frustraciones, los enojos, y entonces ellos es como un entretenimiento casi. Entonces, si este tipo de violencia lo tomamos como un entretenimiento, como en la era antigua, que habían grandes estadios, ¿verdad? El circo romano. El circo romano, donde veías que los leones, los dragones contra las personas, los rines de boxeo, los rines de boxeo. O sea, este tipo de cosas hacen que socialmente sea permitido y que los niños normalicen este tipo de violencia. No me quiero ir al extremo, ¿verdad? Porque te quiero decir que hay una parte de ser humano que obviamente tenemos agresividad. Hay cosas que son naturales, que son humanas, definitivamente, y que no las podemos evitar del todo. Pero sí sostenemos esta agresividad en el tiempo y no sabemos controlar nuestras emociones, se puede convertir en un problema social y se puede convertir en un problema personal ya contra vos, porque esta agresividad, este odio, esta violencia se convierte también en un efecto emocional negativo que estanca a las personas. O sea, de niño, cuando superamos el bullying, te das cuenta que has acumulado tanto odio, tanto resentimiento contra tu compañerito, que también
te ves limitado en tu desarrollo. Es lo que te decía. Y también en el bully. El bully puede tener más tendencia a la superación porque es competitivo, porque le gusta sobresalir y destacar, y se pasa a cualquiera llevándolo para llegar a la meta, ¿verdad? Es como voy quitando y apartando, volando cabeza hasta que haga lo que yo quiero. O sea, ese tema de no tener empatía, el tema de querer conseguir todo lo que quiero a toda costa, sin escrúpulos, por así decirlo, es un tema patológico. Es un tema patológico. Pero es que lo que pasa es que, a ver, en esa competencia, o normalmente en la competencia, como en la vida, existen reglas. Exacto. Es decir, en la vida existen las leyes, en las competencias existen las reglas. Sí. Es decir, el que compite debe de ajustarse a esas leyes, a esas reglas, ¿no? El que ya no se ajusta a esas reglas y quiere pasar por encima de las reglas es el abusador, porque la competencia es normal, es sana, provoca crecimiento, porque es decir, me ganó, Astrid corriendo me ganó, la próxima me voy a entrenar mejor para que ya no me gane, pero es decir, sin meterle el pie, Pero los que meten el pie son niños bully, o por ejemplo, los que tienen tendencia a no, es que no me va a ganar, cueste lo que cueste, no me va a ganar, son estos niños que no han aprendido estos valores y que no han aprendido a tener una sana competencia. Porque la competencia tiene muchos beneficios en el desarrollo emocional, en el desarrollo, y los niños suelen ser muy competitivos porque siempre hay una tendencia a querer ser el mejor. El que no tiene una tendencia a querer ser el mejor es porque ha vivido también con un patrón de mediocridad. Tenemos que estar claros de eso. Y es importante aspirar a lo mejor, ¿no? Pero en este sentido, hay ciertos niveles de competencia que pueden ser muy negativos cuando, por ejemplo, eso de lograr todo a toda costa. Entonces le voy a meter el pie o le voy a poner una piedra para que se caiga y entonces yo ganar. Esos son trampas, esos son falta de valores. En los niños se puede dar mucho esto porque ellos están aprendiendo a manejar la frustración de perder. Es bien complejo. ¿Y cómo se desarrolla esto? Únicamente con el juego social. El juego social. Desde los más chiquitos, de los 6 años, tenemos que aprender que los niños aprendan a perder y a seguir intentándolo hasta que puedan ganar de manera correcta y apropiada. Porque la competencia, la mayoría de los niños bullies son niños que siempre quieren sobresalir. Son niños que siempre quieren, por ejemplo, que nadie destaque. Aunque sea un poquito menos correcto o menos inteligente que el niño víctima, poniendo el caso del niño correcto, inteligente, el preferido del aula, pues. Pero los bullies son los que se sienten inferiores. Desgraciadamente, hay un sistema de autoestima bastante bajo en los niños bullies, porque ellos tienden a competir sabiendo que no tienen esos elementos posiblemente que tenga el otro niño. En el caso de este conflicto entre los niños preferidos y los niños, por ejemplo, que son los bullies, en este caso que quieren destacar, pero con una tendencia negativa. Hay una competencia, hay envidia y hay celo. Ahora, es que me decís los niños bullying y los niños que son preferidos. A veces los niños bullying son los preferidos también, es decir, habrá padres, habrá maestros, habrá guías que crean que ese es decir, a lo mejor no se han terminado de dar cuenta de todo el entorno y miran que este es el que destaca, que este es el que va arriba, que nadie mete las manos, que nadie dice cuando o contradice cuando habla, ¿no? A lo mejor no saben que es que los tiene a todos callados. Hay miles de casos, o sea, yo no me puedo imaginar las grandes posibilidades de tantos casos de bullying y de tantas variables que existen, Néstor, es impresionante. Por ejemplo, el caso de las niñas latinas extranjeras que quieren pertenecer a un colegio, por ejemplo, un caso de una familia italiana que vino a mi consulta, que tienen tendencia nicaragüense, tienen sangre nicaragüense y también sangre italiana. Sus hijos quisieron integrarlos en las escuelas de Italia y hay mucha discriminación.
y no estoy generalizando, solamente es un caso, ¿verdad? Pero es importante hasta el tema sociocultural, de pertenecer al país y de sentirte que perteneces al sistema social, cultural, escolar y al idioma, también el tema del idioma. Entonces, hay tantas formas de poder interpretar, y esta niña no era la mejor, ¿verdad? En este sentido, la víctima del bullying. Simplemente era una niña bonita, y pasa mucho que son niños que tienen muchas características que pueden ser envidiables para otros, ¿verdad? O al contrario, niños que pueden tener discriminación por ser gorditos, por ser muy flaquitas, por ser los más vulnerables, los más llorones, antes por los más ocupar anteojos te hacían bullying. A mí me decían 4 ojos, por ejemplo, sí. Y yo nunca le puse mente, ¿verdad? Pero hay algunas deficiencias, niños que tengan sus pequeños defectos, que puedan sentirse lastimados o heridos porque les hacen burla. Ya la burla es un sistema de bullying, el abuso psicológico y el abuso emocional. Por ejemplo, el tema de los niños que le echan la culpa al otro niño, ¿verdad? Y es un abuso emocional. Tengo otro casito de bullying bien bonito, que es un niño que tiene bastante capacidad intelectual, pero a la hora de relacionarse siempre le hacen bullying porque es como muy sensible, muy vulnerable. Siempre le echan la culpa de todo lo que hacen los otros niños, lo malo que hacen, que rompieron, que hicieron, entonces al otro niño le echan la culpa y el otro niño se cree que tiene la culpa. O sea, es un tema de manejo emocional, es un tema de cómo manejamos el que dirán de los demás también. Los niños tienen que aprender a hacerse responsable cada uno de sus emociones. Desgraciadamente, como es un crecimiento, es un desarrollo, a nivel emocional, ningún niño está preparado para ser responsable. Lógicamente, cualquier niño que hizo algo, quebró esta taza, le va a echar la culpa a su hermanito. Sí. ¿Sí? Porque es normal, porque no hay un hábito de responsabilidad. Se está formando, es un proceso, obviamente. ¿Esto qué quiere decir? Entender que los adultos tienen que entender, si el niño le echa la culpa a su hermanito o le echa la culpa a su compañerito, también tienen que entender que es parte de su proceso y que tienen que tratarlo de buena forma y enseñarles de buena forma, porque el castigo físico genera más tendencias agresivas en los niños. Y aunque sean bullying o sea víctimas, ¿verdad? Tienen que aprender a manejar estas crisis de los niños. Y lo estoy enfocando mucho en los niños, pero también en adolescentes, también en adultos. Saber que está en un proceso de aprendizaje y que puede llegar a ser bullying en un momento y después decir en tu proceso, ¿cómo pude hacer eso? Sí. Ya, ¿cómo llegué a ser tan malo, tan cruel, ¿verdad? O ¿cómo permití esto? Cuando el caso de los niños víctimas, ¿cómo llegué a permitir esto? Pero es un proceso, vos vas aprendiendo y te vas dando cuenta que dentro de la experiencia te enseñó, cualquier experiencia de bullying te está enseñando a fortalecer tu autoestima, te está enseñando a fortalecerte como persona y también a fortalecerte mentalmente, de que hay cosas que podemos dejar de un lado y hay otras cosas que podemos perdonar, hay otras cosas que podemos, digamos, trabajarlos personalmente, porque es una debilidad de uno también permitir estas cosas, y también ir manejando las emociones para poder aprender a poner límites, decir que no, pedir respeto, negociar, manejar tus emociones, manejar las emociones de los demás, porque hay veces que personas que andan en crisis, que no se dan cuenta, por ejemplo, que están lastimando a otros, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier aspecto. Hay personas que andan en crisis que pueden pasar por bullying, pero también esa persona es víctima de su situación, ¿cierto? Sí, o sea, es bien complejo. Es que, claro, aquí tiene que ver eso también con asumir las responsabilidades, aprender sobre las responsabilidades. Exacto. ¿No? Es decir, porque ya no digamos el agresor, sino la víctima misma, aprender de sus responsabilidades y de las responsabilidades del otro. Exacto. También. Es decir, saber diferenciar, es que me pega por culpa mía. Espérate, tampoco está... Exacto. Tiene que ser responsable con estas conductas erróneas o actitudes erróneas, o verbalmente puede ser, tal vez no un golpe, pero decir algo grosero o señalar algo hiriente puede ser una reacción emocional
de tu propio estado anímico, de tu propia crisis, de tus propias cosas, y ya cuando uno es adolescente, que no está claro todavía, el adolescente no tiene esa claridad mental de decir, esto es mi culpa, mi responsabilidad, no culpa, sino estas emociones que siendo mi responsabilidad, no me puedo desquitar con los demás, ¿cierto? Entonces no, el adolescente lo tira en cualquier lado. Sí, a donde caiga. ¿Verdad? Donde caiga. Sí. Ok, vamos a hacer una pausa. Hablamos acerca de la intervención post-bullying al regresar. Continuamos sumando vigores. Astrid, ok, hablamos de las víctimas, los agresores, la intervención temprana, los observadores, la intervención durante, ahora la intervención post. Hay que saber que las secuelas emocionales y psicológicas, ya sea de la intimidación, del abuso emocional, del abuso físico en escuela, en el bullying, tiene una intervención específica en 3 niveles: a nivel familiar, a nivel con el niño, en este caso voy a empezar por la víctima, y a nivel escolar. Entonces hay protocolos que ya están establecidos, hay muchos estudios sobre el bullying a nivel europeo, en Estados Unidos y en otros países. Por ejemplo, en Chile se hizo un estudio de cómo funcionaban, qué tan funcional eran los protocolos de bullying en los colegios. Y medianamente considero que, y con las consideraciones de este estudio, sí es posible darle solución, sobre todo ayudarle a los niños víctimas a salir de este círculo y a aprender a empoderarse de sí mismos. Porque un tema importantísimo es el tema de la autoestima. Los niños que han sufrido bullying en ese proceso, ya sea un año, ya sea meses, ya sea muchos años, 7, 6 años, puede ser una cantidad indeterminada, son niños que no se aceptan a sí mismos y que creen fácilmente lo que otros dicen. Entonces, en este proceso de intervención hay que enseñarle al niño a empoderarse, a aprender a aceptarse como es, con sus defectos, con sus virtudes, con todo lo bueno y lo no tan bueno. Porque los niños que viven estas secuelas del bullying están completamente vulnerables a lo que cualquier persona diga, y que posiblemente esto les afecte con mucha intensidad. Es un problema que los niños se tomen todo de manera personal, o que, por ejemplo, personalicen o se culpen por cosas que ellos no han hecho. ¿Sí? Entonces, esta debilidad, esta secuela que queda después del bullying, es algo que a cualquier persona lo puede llevar a un trastorno mental o un trastorno emocional, ya sea depresivo, ya sea ansiedad, ya sea un trastorno de personalidad, lo que sea. ¿Okay? Y hay detonantes de situaciones o eventos que pueden ser después del proceso del bullying, que tienen que ser intervenidos de manera multidisciplinaria, diría yo, a nivel clínico, por psicólogos y psiquiatras, y por otra parte, el sistema donde está integrado el joven o el adolescente o quien ha sufrido el bullying, para poder darle, digamos, solución inmediata a las crisis emocionales, existenciales que viven estos niños. Porque queda como una acumulación de estas crisis que se pueden convertir en una patología, definitivamente. Entonces, la intervención clínica en estos casos es importantísima, ¿verdad? Digamos, terapia psicológica, y que también a nivel familiar se le explique a la familia y entienda a la familia que hay otras maneras de poder enfocar, digamos, la solución, y no únicamente el silencio. Porque el hablar, el procesar estas emociones, el que el niño víctima, digamos, se sienta libre de decir que no tenga miedo. Ese es otro efecto que hay que intervenir, el tema del miedo. Los niños que han sido víctimas de bullying por mucho tiempo son muy temerosos, son muy miedosos, tienen miedo, pánico escénico, tienen miedo a hablar porque se pueden burlar de él,
sienten vergüenza de sí mismos, no se aceptan, y entonces estas cosas hacen que se bloquee el desarrollo integral de estas personas. Ahora, esa intervención viene, como les digo, a nivel clínico y a nivel escolar. A nivel escolar, ¿qué tiene que hacerse? A nivel escolar es aprender a poner límites, o sea, y a sancionar estas conductas. O sea, que el niño víctima sienta que se está cumpliendo un protocolo y que el niño agresor tuvo una consecuencia una consecuencia mayor de la que él tuvo, pues, a nivel emocional. No solamente la reacción emocional del niño, sino que también se siente en un círculo respaldado, apoyado y protegido de que esto no va a volver a pasar. O sea, el sistema escolar tiene que generar protocolos en donde el niño se sienta realmente acuerpado, protegido, con apoyo emocional y apoyo familiar. Porque si algo está pasando en la dinámica familiar, también se tiene que abrir paso a nivel sistémico de encontrar una solución familiar que está afectando al niño, y ese niño está nada más reproduciendo los patrones conductuales que está viviendo en su casa, ¿verdad? Ahora, a nivel del agresor, la intervención de los agresores es diferentísima. O sea, son dos mundos diferentes. Es como tratar dos mundos completamente diferentes. Pero de alguna manera juega, es decir, aquí hay un eje central que es sí. La norma, el protocolo, el seguir el protocolo, porque tanto para el uno para el otro aplican consecuencias de los actos, ¿no? Sí, y entonces, y es un aprendizaje al final de cuentas. Lo que yo hago tiene una consecuencia y tengo que asumir esa consecuencia. Sí, así es. Esto es muy importante en el tema de la intervención de los protocolos para el agresor, que el agresor, en este caso el niño bully, tenga claro de que si él comete este tipo de acciones de bullying a cualquier niño a partir de, digamos, de la intervención del bullying, que el niño esté claro que va a tener consecuencias y que cada consecuencia va a depender de los niveles de agresión. ¿Qué quiere decir? Hay consecuencias leves, moderadas a graves. Desde una expulsión parcial de 3 días hasta una expulsión total del colegio, o por ejemplo que este niño se le baje en la conducta, que eso ya es algo normal. Te portaste mal, te vamos a bajar la conducta. Pero no hay que entrar solo en ese tema. Hay que entrar en un tema de si el niño está consciente del daño que está cometiendo. Esa es una intervención mucho más profunda. Una intervención mucho más profunda, que es llegar a la conciencia de este niño de que acepte que está en un error al cometer este tipo de conducta. O sea, estar en un error y aceptar el error y luego sentir un poquito de arrepentimiento por lo que pasó sería, digamos, la clave para que estos niños bullies logren entender que están en el error, que están mal, que están equivocados cometiendo este tipo de acciones. Porque si no llegamos a la conciencia, no llegamos al corazón de las personas que están haciendo este bullying, no va a haber un cambio, no hay conciencia. Generalmente estos niños desarrollan personalidad sociópata, o ya traen la sociopatía, o ya traen la psicopatía, y entonces la empatía, la falta de empatía es un tema que se tiene que intervenir a nivel clínico. La empatía, el tema de las reglas, respetar las reglas, respetar las condiciones, aprender a negociar. El tema del egoísmo es bastante fuerte. Los niños que son bully tienen un ego gigante, ¿verdad?, que no logran manejarlo, y que a pesar de todo lo que se hable con ellos, entonces van a tender a siempre seguir su ego, a seguir el deseo de querer sobresalir o de querer dominar, tener cierto poder sobre las demás personas. Entonces es realmente peligroso para estos niños que no tomen esa conciencia. Aunque sea un niño de 7 años, un niño de 9 años, hasta un adolescente, tiene que, a través de la intervención, no solamente saber que está sancionado, sino que has cometido un daño, y si no te importa que cometiste un daño, estás mal. Y eso tiene que ser rechazado completamente.
Cuando digo rechazados, significa tanto observadores como familias, como sistema escolar, tienen que aprender a rechazar estas conductas y decir, ok, tu conducta estuvo mal, no aceptamos este tipo de conducta, tienes que mejorar para que tú puedas pertenecer, no al revés, ¿cierto? No al revés, tú perteneces a este sistema y entonces si quieres pertenecer te tienes que comportar bajo el reglamento y bajo las reglas de una buena convivencia. Eso es lo correcto. Entonces, estamos al revés, estamos patas arriba, siempre. Y este va a ser tema de otro programa, porque nos hemos acostumbrado sobre pretexto muchas veces de derechos de niñez e infancia, nos hemos acostumbrado además a decirle al colegio no haga, no discipline. No disciplinamos nosotros en la casa y le decimos al colegio no lo haga usted tampoco. Así es. Déjelo a su libre albedrío. Claro. Craso error, me parece. Y el tema de pedir disculpas es algo fundamental. Hay gente que se vive disculpando porque generalmente se comienzan a sentir culpables y culpables. A los niños agresores hay que enseñarles a pedir perdón, a pedir disculpas. Y que realmente, aunque hicieron algo malo, que no están conscientes en ese momento, el tema de estar en la dirección y decir, usted tiene ahorita mismo que pedir una disculpa por lo que usted hizo. Porque eso le va a enseñar al niño que estuvo en un error y que después se va a dar cuenta qué fue lo que pasó, pero en ese momento el sistema educativo tiene que obligar al niño a presentar una actitud correcta frente al daño. Eso es importantísimo. Pero tiene que entender al final. Pero al final lo tiene que entender, pero lógicamente el sistema le está exigiendo que haya una actitud correcta después del daño, ¿cierto? Entonces es importante que en la dirección ahí tiene que haber negociación y tiene que haber un entendimiento entre la víctima del niño y los padres de familia que puedan entender qué es lo que está mal en sus hijos, qué es lo que tienen que aprender de ese fenómeno del bullying y qué es lo que tienen que mejorar, porque obviamente están en un proceso de desarrollo. Sí, en un proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Astrid, por esta platicada. Quedamos porque tiene que ver más sobre este tema, ¿no? La verdad es que hay bastante que decir. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía, que esperamos que haya sido de provecho para ustedes.